Buenas noches. Bienvenidos a este espacio especial que compartimos. Esta noche, viajaremos juntos a un mundo de misterio. Exploraremos las tierras de Venezuela a través de sus historias. Estas no son solo historias cualesquiera, son leyendas, susurradas de una generación a la siguiente. Llevan el alma de una nación en sus palabras. Estos cuentos se han contado alrededor de fogatas, en hogares tranquilos, compartidos bajo el cielo iluminado por la luna durante siglos. Ahora, han venido aquí para encontrarte, listos para ser escuchados una vez más en la quietud de tu habitación, justo antes de que cierres los ojos y te dejes llevar por los sueños. Estamos a punto de abrir una puerta al pasado. Detrás de esta puerta, figuras tanto reales como imaginadas, espíritus que vagan por las vastas llanuras, los lamentos de mujeres que buscan lo que han perdido, leyendas entretejidas en el tejido de la cultura venezolana, más que cuentos aterradores para mantener a los niños despiertos. Reflejos de la historia, reflejos de creencias, reflejos del paisaje que habitan. Hablan de amor, traición, justicia, pena. Ecos de voces que hace mucho tiempo se desvanecieron. Historias que aún resuenan con una magia inquietante. Prepárate para escuchar con el corazón abierto. Deja que el mundo exterior se desvanezca por un rato. Olvida las preocupaciones del día, el ruido de la ciudad, el silencio del campo. Conviértete en el telón de fondo de nuestro viaje. Estamos creando un santuario de historias, un lugar donde la imaginación vaga libremente, nacidas de mitos indígenas, miedos coloniales españoles, tradiciones espirituales africanas. Una rica mezcla que hace que el folclore venezolano sea único. Cada leyenda es una pequeña ventana al alma de su gente. Esta noche no se trata de miedo, se trata de conexión. Escuchar los susurros del tiempo. Comprender las emociones humanas detrás de estos mitos. Encuentra una posición cómoda. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu respiración se vuelva lenta y constante. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje muy lejano. Viajaremos a las llanuras bañadas por el sol, las montañas neblinosas, los sinuosos ríos de Venezuela. Deja que las historias vengan como viejos amigos compartiendo secretos. Comencemos este viaje al corazón de la leyenda venezolana. La historia de El Silbón comienza hace mucho tiempo en las vastas e implacables llanuras de Venezuela, una región conocida como Los Llanos. Esta es una tierra de duros extremos, donde el sol cae sin piedad durante la estación seca y las lluvias torrenciales inundan el paisaje en la estación húmeda. En este mundo de soledad y supervivencia, un joven vivía con su familia. Era conocido por ser mimado y temperamental. Cada uno de sus caprichos era atendido, cada uno de sus deseos complacido por una madre que lo adoraba y un padre que era quizás demasiado indulgente. Tenía un antojo particular por la tierna carne de venado. Un día exigió a su padre que fuera a cazar para él. Quería entrañas de venado para su cena y las quería inmediatamente. Su padre, un hombre bueno y trabajador, estaba acostumbrado a esta naturaleza exigente. Deseando complacerlo, tomó su escopeta y se adentró en las llanuras. Prometió regresar con el premio que su hijo tan desesperadamente deseaba. El padre se aventuró en lo profundo de la naturaleza, buscando durante horas bajo el sol caliente. El día avanzó y las sombras se alargaron por la llanura. La caza resultó difícil. El padre no encontró ningún venado. Sabía que su hijo estaría esperando, cada vez más impaciente con cada momento que pasaba. Al caer el crepúsculo sobre los llanos, el padre decidió regresar, con las manos vacías y cansado. Caminó el largo sendero a casa, apesadumbrado por la decepción que traería. Cuando llegó, el joven estaba esperando, su rostro una máscara de furia. No le importaba que su padre estuviera cansado, no le importaba que la caza hubiera sido infructuosa. Todo lo que veía era su propio deseo insatisfecho. Su naturaleza mimada, nutrida durante años, estalló en una rabia violenta e incontrolable. Las semillas de una terrible tragedia habían sido sembradas en el rico suelo de la indulgencia y el derecho. Esta confrontación se convertiría en la oscura génesis de la leyenda. Fue un choque entre el amor cansado de un padre y el egoísmo monstruoso de un hijo. Las tranquilas llanuras estaban a punto de convertirse en el escenario de un acto tan antinatural, tan atroz, que su eco quedaría atrapado en el tiempo para siempre. El aire se espesó con la tensión mientras la ira del hijo hervía, sus ojos fijos en el padre.
La paz de su humilde hogar estaba a punto de ser destrozada, y de sus ruinas nacería un ser maldito, destinado a vagar por las mismas llanuras que su padre acababa de caminar. La decepción del joven pronto se transformó en una ira aterradora e impía. Le gritó a su padre, acusándolo de ser inútil y perezoso. El padre, asombrado por el veneno en las palabras de su hijo, trató de calmarlo. Le explicó las dificultades de la caza, las horas que pasó buscando en vano. Pero sus palabras fueron como agua sobre una piedra caliente. Se evaporaron en el aire caliente, sin tener efecto en el temperamento fogoso del hijo. El joven se negó a escuchar la razón. En su mente, se le había negado algo que quería, y esa era la única verdad que importaba. Su ira era una tormenta que se había estado gestando toda su vida, y ahora estaba lista para desatarse con una fuerza devastadora. En un ataque de furia pura y sin adulterar, se abalanzó sobre su padre. El hombre que le había dado la vida, que acababa de pasar un día trabajando bajo el sol por su bien, era ahora el blanco de su inimaginable violencia. El hijo, cegado por su rabia egoísta, cometió el pecado más terrible imaginable. Asesinó a su propio padre a sangre fría. El acto fue rápido y brutal, una impactante explosión de violencia que manchó para siempre el suelo de su hogar. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que cualquier silencio que las llanuras hubieran conocido jamás. El joven se paró sobre el cuerpo de su padre, la tormenta de su ira disminuyendo momentáneamente, reemplazada por una calma escalofriante. Pero su monstruoso acto aún no estaba completo. Con una frialdad que desafiaba toda la naturaleza humana, procedió a llevar a cabo una tarea espantosa. Desmembró el cuerpo de su padre y con un escalofriante sentido de propósito, le extirpó el hígado y el corazón. Estos eran los órganos que él creía que eran las partes más selectas, el premio que sentía que se le debía. Los colocó en un saco, el mismo saco que su padre podría haber usado para llevar a casa el venado. Luego, le dio la espalda a la horrible escena y regresó a la casa, dejando los restos de su padre en la oscuridad que se acercaba. Ahora no era solo un hijo mimado, sino un parricida, un monstruo en forma humana. Llegó a la casa y le presentó los órganos a su desprevenida madre. Le dijo que eran las entrañas de un gran ciervo que su padre finalmente había logrado cazar. Le indicó que las cocinara para la cena, con la voz desprovista de emoción. La madre, ignorante de la horrible verdad, tomó el saco y fue a la cocina a preparar la comida que su hijo había exigido. Encendió el fuego y comenzó a cocinar lo que creía que era un regalo de la caza de su esposo. La casa, que alguna vez había sido un hogar, ahora estaba llena del siniestro aroma de una comida nacida de un pecado imperdonable, un secreto hirviendo en la olla. Mientras la madre cocinaba la comida, notó que algo andaba mal. Los órganos no se ablandaban. No importaba cuánto tiempo los hirviera, seguían duros y gomosos, negándose a cocinarse. Una sensación de inquietud comenzó a invadir su corazón. También notó que su esposo aún no había regresado, a pesar de que el hijo había traído la supuesta presa. Intrigada y cada vez más preocupada, se lo mencionó al abuelo del joven, su propio padre, que había venido de visita. El anciano, sabio en los caminos del mundo y el corazón humano, inmediatamente sintió que algo andaba terriblemente mal. Miró a su nieto, cuya calma parecía antinatural, y su sospecha creció. El abuelo comenzó a interrogar al joven. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué había regresado solo? Las respuestas del muchacho fueron evasivas y frías, lo que solo profundizó el temor del anciano. Decidió investigar. Saliendo de la casa, siguió el camino que su yerno habría tomado para regresar de la caza. No pasó mucho tiempo antes de que tropezara con la espantosa escena. Allí, en la tenue luz de la luna, yacía el cuerpo mutilado de su yerno. La horrible verdad se desplomó sobre él con el peso de una montaña. Ahora entendía el significado de los órganos crudos y el escalofriante vacío en los ojos de su nieto. Lleno de una furia justa y un profundo dolor, el abuelo regresó a la casa. Su justicia sería tan rápida y tan dura como la tierra misma. Ató a su nieto a un poste en medio del patio. No habría juicio, no habría palabras de perdón. El crimen era tan atroz, tan contrario al orden natural de las cosas, que el castigo tenía que ser igualmente monumental. El anciano ya no era solo un abuelo, era un instrumento de justicia cósmica, una fuerza de la naturaleza lista para dictar sentencia por un pecado imperdonable. El hogar familiar era ahora un lugar de juicio,
donde un precio terrible estaba a punto de cobrarse. El abuelo desató entonces un castigo brutal sobre el muchacho. Ordenó que lo azotaran sin piedad, con la espalda abierta por el látigo. Después del azote, frotó chiles picantes y limón en las heridas del muchacho, asegurándose de que el dolor fuera insoportable, un fuego que ardería profundamente en su carne y alma. Esto no era solo castigo físico, era un ritual de limpieza, un intento de quemar el mal que había echado raíces. Pero la justicia del abuelo aún no estaba completa. Luego se volvió hacia sus perros de caza, incitándolos a perseguir al muchacho, gritándoles: «Esto es para ustedes, para que lo terminen». Este fue el comienzo de la maldición. Antes de soltar a los perros, el abuelo pronunció la maldición final y eterna. Condenó a su nieto a vagar por las llanuras por toda la eternidad, llevando para siempre la evidencia de su crimen. Nuestro viaje ahora deja las vastas y abiertas llanuras y se mueve a los bordes de los pueblos y aldeas venezolanos. Viajamos a lo largo de los caminos oscuros y sinuosos que conectan una comunidad con otra. Senderos envueltos en sombras, árboles densos, ramas que parecen dedos esqueléticos a la luz de la luna. Es aquí, en estos espacios liminales, donde aparece otra leyenda. Ella es una figura de dualidad, una belleza irresistible, un horror inefable, una advertencia para los que se desvían, una castigadora de la infidelidad. Es conocida como la Sayona. Imagina que eres un hombre, conduciendo o caminando a casa tarde por la noche. Regresas de otro pueblo o vienes de un lugar donde no deberías haber estado, tu mente nublada por secretos. El camino está oscuro y desierto. El canto de los grillos, el zumbido del motor. Entonces, en el resplandor de tus faros, la ves. Una mujer de belleza impresionante, de pie al lado del camino. Pelo largo, negro y suelto. Figura perfecta en un vestido blanco impecable. Un rostro que podría cautivar a cualquier hombre. Parece perdida, vulnerable, exquisitamente seductora. Es Casilda, su nombre mortal. En su primera aparición, la perfección femenina. Podría pedir que la lleven o simplemente pedir ayuda. Su voz suave y melodiosa como una canción. Para un hombre con debilidad por la belleza, o una conciencia no del todo limpia, ella es una tentación irresistible. Su visión hace olvidar promesas, su destino, su esposa esperando en casa. Una fantasía hecha realidad, un regalo de la noche. Esa visión es su señuelo, el dulce cebo que oculta una trampa mortal y aterradora. Así comienza la leyenda de la Sayona. No con miedo, sino con deseo. Se aprovecha de la infidelidad o la tentación hacia ella. La mujer en el camino es una prueba, una pregunta al carácter moral del hombre. ¿Se detendrá? ¿Ofrecerá ayuda con intenciones puras? ¿O sus pensamientos se desviarán? La leyenda implica a la víctima en su propia perdición. La historia es la consecuencia de la elección que él hace en ese momento crucial, en ese camino solitario. Para entender al monstruo primero debemos entender a la mujer. Antes de convertirse en un espectro aterrador, la Sayona era una mujer mortal, llamada Casilda. Vivía en un pueblo pequeño y era famosa por su increíble belleza. Estaba casada con un esposo amoroso y devoto. Juntos tuvieron un hermoso bebé. Desde afuera, su vida parecía perfecta, una imagen de felicidad en el hogar. Un esposo guapo que la adoraba. Un hijo sano, un hogar cómodo. Era la envidia de muchos en el pueblo. Sin embargo, debajo de esta apariencia perfecta, una semilla de oscuridad comenzaba a brotar en el corazón de Casilda. Ella era propensa a celos intensos e incontrolables. Amaba a su esposo, pero su amor era posesivo y sofocante. Vivía con el miedo constante de que otra mujer se lo robara. Este miedo se convirtió en una obsesión, envenenando sus pensamientos y distorsionando su percepción de la realidad. Cada mirada amistosa que su esposo le daba a otra mujer, cada conversación educada. Su mente se convirtió en un terreno fértil para la sospecha y pasaba sus días atormentada por imágenes de su infidelidad imaginaria. Un día, un hombre del pueblo, un chismoso malicioso con un corazón cruel, decidió aprovechar la conocida debilidad de Casilda. Quizás deseaba secretamente a Casilda, o quizás simplemente disfrutaba causando caos. Se le acercó con una mentira perversa. Le dijo que su esposo le estaba siendo infiel. Afirmó que la otra mujer no era otra que la propia madre de Casilda. Le susurró este veneno al oído, pintando una imagen vívida y convincente de esta traición.
Para Casilda, cuya mente ya estaba consumida por el monstruo de los celos, esta mentira no era una mentira. Era una confirmación de sus miedos más profundos y oscuros. La historia, por vil e impensable que fuera, tenía un retorcido sentido para su mente atormentada. Era la traición definitiva que podía imaginar, y por lo tanto, tenía que ser verdad. El veneno de las palabras del chismoso se extendió por sus venas como un veneno de acción rápida, incinerando hasta el último rastro de razón, amor y cordura que poseía. Un fuego impío se encendió dentro de ella, una ira tan poderosa y que todo lo consume que pronto la llevaría a un acto de horror inimaginable. Cegada por una rabia que rozaba la locura, Casilda regresó furiosa a su casa. No se detuvo a cuestionar el chisme. No buscó a su marido para confrontarlo. En su mente, la culpa de él era absoluta. La sentencia ya había sido decidida. Encontró a su marido durmiendo plácidamente en su cama, sosteniendo a su bebé en brazos. La visión de esta tierna escena solo alimentó la furia de Casilda. Ella lo vio como una farsa, una cruel burla de la vida familiar. Su corazón, una vez lleno de amor, era ahora una piedra fría y dura. En este momento de furia pura y sin adulterar, ella prendió fuego a su propia casa. Las llamas envolvieron rápidamente la pequeña estructura de madera, el crepitar del fuego mezclándose con los gritos de su marido al despertar al infierno. Él estaba atrapado, sin posibilidad de escape. Su pequeño hijo estaba atrapado, sin posibilidad de escape. Casilda se quedó afuera viendo. La casa que había construido se quemaba hasta los cimientos, escuchando los gritos moribundos de las dos personas que más la habían amado en el mundo. Se había convertido en un monstruo, sacrificando a su marido, sacrificando a su propio hijo en el altar de sus celos. El acto era irreversible, un pecado tan profundo que mancharía su alma por toda la eternidad. Pero su venganza no había terminado. Su mente todavía estaba fija en la segunda parte de la mentira, la supuesta traición de su propia madre. Con las cenizas de su casa aún humeantes detrás de ella, corrió a la casa de su madre. Llevaba un machete. Sus ojos ardían con una luz infernal. Encontró a su madre en la cocina, completamente ajena a la tragedia que acababa de ocurrir. Casilda no dudó. Enfrentó a su madre, gritando acusaciones de la más vil traición. Su madre, conmocionada y aterrorizada, trató de negar las acusaciones descabelladas, pero sus palabras fueron inútiles. Casilda, sorda a la razón y a las súplicas de misericordia, levantó el machete y atacó a su madre. Fue su segundo acto imperdonable de la noche, asesinando a la mujer que le dio la vida, basándose en nada más que un rumor malicioso. Había destruido a toda su familia, marido, hijo, madre, en una sola y ardiente tormenta de celos. Mientras estaba de pie sobre el cuerpo de su madre, el fuego de su rabia comenzó a disminuir, reemplazado por el amanecer, el horror escalofriante de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El camino del perdón estaba cerrado para ella para siempre. Todo lo que quedaba era el juicio. Mientras la madre de Casilda agonizaba en el suelo, usó su último aliento no para rogar por su vida, sino para lanzar una poderosa y eterna maldición sobre su hija. Con sangre en los labios y justa furia en los ojos, miró a Casilda y la condenó por los horribles pecados que acababa de cometer. La maldijo por creer una mentira en lugar del amor de su familia. La maldijo por el asesinato de su inocente esposo y bebé. Y la maldijo por el pecado máximo de matricidio. Las últimas palabras de la madre no fueron una súplica, sino una sentencia, un juicio divino entregado desde el umbral de la muerte. «Sayona serás para siempre», gritó con la voz ronca pero fuerte. El nombre Sayona viene de la palabra sayón, que en español antiguo se refería a un verdugo o atormentador, uno que vestía una larga prenda exterior, o saya. Con este nombre, la madre estaba condenando a su hija a convertirse en un instrumento eterno de tormento. Continuó su maldición. Vagará de pueblo en pueblo, castigando a los hombres infieles, a los que son como el hombre que creías que era tu esposo. Tu belleza será tu señuelo, y tu verdadero rostro será su castigo. Nunca encontrarás la paz. La maldición detallaba la naturaleza exacta de su penitencia eterna. Se convertiría en un espíritu vengativo, un espectro condenado a cazar hombres culpables del mismo pecado. Sus celos, el defecto que había destruido su vida, ahora se convertirían en su propósito eterno.
En el momento en que la maldición de su madre se completó, la forma física de Casilda comenzó a cambiar. Su belleza legendaria, que había sido la fuente tanto de su orgullo como de su paranoia, se transformó en algo grotesco y horrible. Esta transformación es el clímax del ataque de la Sayona y el núcleo de su aterrador poder. Cuando ha atraído con éxito a un hombre infiel, deteniendo su coche, aceptando su invitación a caminar con él, ella le permite unos momentos para ser cautivado por su rostro y forma perfectos y angelicales. Ella le permite sentir la emoción de su transgresión, la excitación de su conquista secreta. Entonces, justo cuando el hombre cree que ha tenido éxito en su seducción, ella revela su verdadera naturaleza. El hermoso rostro comienza a contorsionarse y a descomponerse ante sus propios ojos. Su piel, antes suave y radiante, se vuelve pálida y con aspecto de muerta. Sus ojos encantadores, antes llenos de seducción, se hunden en sus cuencas y comienzan a brillar con una luz malévola y ardiente. Sus labios suaves y rojos se despegan de sus dientes, que se alargan en aterradores y afilados colmillos, como los de un animal salvaje. La transformación es rápida e impactante, una pesadilla que se desarrolla en la tenue luz de un camino solitario. Todo su cuerpo cambia. Sus delicadas manos, con sus dedos delgados, se transforman en garras nudosas con uñas largas, sucias y afiladas como navajas, listas para arrancar la carne del hueso. Su hermoso y suelto cabello negro se convierte en un desorden salvaje y enredado, retorciéndose como si tuviera vida propia. En algunas versiones de la leyenda, ella crece a una altura antinatural, elevándose sobre su aterrorizada víctima. La hermosa y melodiosa voz que usaba para atraerlo es reemplazada por un grito espeluznante o una risa gutural y demoníaca que resuena en la noche, un sonido de pura locura y odio. Esta horrible metamorfosis es el castigo definitivo para la víctima. Es un momento de terror puro e inalterado. El hombre se enfrenta a la verdadera cara de su infidelidad, la fealdad que se esconde bajo la hermosa tentación. Ella es la encarnación de esa verdad. Su transformación de belleza a bestia es una manifestación física de la decadencia moral del hombre al que ha acorralado. Él no solo está viendo un monstruo, está viendo un reflejo de la corrupción de su propia alma. El método de la Sayona es una seducción calculada y cruel. Ella no aparece como un monstruo desde el principio. En cambio, usa su belleza fantasmal como un arma cuidadosamente elaborada. Ella se enfoca específicamente en hombres que salen tarde por la noche, especialmente aquellos conocidos por ser infieles, aquellos saliendo de las casas de sus amantes. Ella es un espectro con un propósito, sus sentidos finamente sintonizados con el aroma de la infidelidad. Se materializa en caminos oscuros, cerca de bares, en lugares donde los amantes secretos se encuentran, esperando pacientemente a su presa. Ella es la prueba definitiva de la fidelidad de un hombre. Cuando un hombre se detiene por ella, atraído por su belleza y aparente vulnerabilidad, el juego comienza. Ella interpretará el papel de una damisela en apuros. Podría decir que su coche se averió o que está perdida y necesita que la lleven al siguiente pueblo. Su voz es hipnótica, su presencia embriagadora. El hombre, sintiendo poder y oportunidad, la invitará a su coche o ofrecerá caminar con ella. Se siente inteligente, afortunado, completamente en control de la situación. Él cree que es el seductor. Mientras viajan juntos, ella puede estar callada y misteriosa o entablar conversación, halagando su ego. Ella le permite creer que la está conquistando. Él podría poner una mano en su rodilla, y ella no se alejará. Podría sugerir un desvío a un lugar más apartado. Ella aceptará con un asentimiento silencioso o una sonrisa tenue y enigmática. A cada paso, ella le permite cavar su propia tumba. Ella le da todas las oportunidades para demostrar su deslealtad, para confirmar que es el tipo de hombre que ella está maldita a cazar. Este proceso de seducción es crucial para la leyenda. La Sayona no castiga a los inocentes. Se revela solo a quienes ya han demostrado voluntad de traicionar. Las acciones del hombre, impulsadas por lujuria y deshonestidad, desencadenan el aterrador clímax. La Sayona es la jueza, el jurado y la ejecutora. El hombre mismo proporciona la evidencia que conduce a su justa y merecida condena. El momento de la revelación es el corazón del horror en la leyenda de la Sayona. Ocurre cuando el hombre está más confiado, cuando siente que está a punto de una conquista exitosa.
La ha llevado a un lugar apartado. Han caminado a un lugar lejos de miradas indiscretas. Él se vuelve hacia ella con una sonrisa de triunfo en su rostro y se inclina para besarla. Es en este momento íntimo y cargado que ella decide mostrarle su verdadera forma. La hermosa ilusión se hace añicos y la pesadilla comienza. El rostro que estaba a punto de besar se contorsiona en el semblante demoníaco de la Sayona. El triunfo del hombre se convierte instantáneamente en un terror que adormece la mente. Está paralizado por el miedo, mirando fijamente los ojos brillantes de un monstruo. El grito que le sale de la garganta es de puro horror primario. Intenta escapar, volver a su coche, correr, pero a menudo se queda congelado en su lugar. La Sayona, ahora una criatura imponente y con colmillos, suelta una risa demoníaca que parece sacudir la tierra. Lo tiene exactamente donde lo quiere. Su propósito no es solo matar, sino infligir la máxima cantidad de tormento psicológico antes del final. Lo que sucede a continuación varía en la narración del cuento. En algunas versiones, ella simplemente revela su rostro y el puro impacto es suficiente para volver loco al hombre por el resto de su vida. Lo encuentran a la mañana siguiente, deambulando sin rumbo. Pausa. Nuestro viaje por el paisaje fantasmal de Venezuela nos lleva ahora lejos de los caminos oscuros y hacia la niebla que se aferra a los ríos, lagos, lagunas. El agua siempre ha sido un símbolo poderoso en el folclore, una fuente de vida, un espejo para el alma, un guardián de oscuros secretos en sus profundidades silenciosas. Es aquí, a la orilla del agua, donde el aire es fresco y húmedo, y el único sonido es el suave chapoteo de la corriente, donde podríamos escuchar el sonido más desgarrador de toda la leyenda venezolana. Es el sonido de una mujer llorando, un grito de profunda e interminable tristeza que se extiende por el aire nocturno. Este es el lamento de La Llorona. Su leyenda es una de las más extendidas en toda América Latina, con variaciones contadas desde México hasta Argentina. En Venezuela, su historia adquiere su propio sabor único, ligada a los ríos y paisajes específicos de la nación. Ella es quizás el más trágico de todos los espíritus que encontraremos, un alma que no nació de la malicia o la rabia como el Silbón o la Sayona, sino de una inmensa pena y arrepentimiento. Su historia no busca castigar, sino perseguir. Habla de los miedos más profundos a la pérdida, el vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos, y las consecuencias eternas de un acto único y desesperado nacido de un corazón roto. A diferencia de la Sayona, que busca activamente a sus víctimas con intenciones vengativas, La Llorona está perdida en su propia tragedia eterna. Es un espectro pasivo, tan consumido por su dolor que a menudo no se da cuenta del mundo viviente que la rodea. Su presencia se anuncia con su lamento, un sonido inconfundiblemente humano en su dolor, pero escalofriantemente sobrenatural en su persistencia. Escucharlo es sentir una tristeza profunda y vicaria, un frío pavor que se te mete en los huesos. Es el sonido de un corazón que se hizo pedazos hace siglos y nunca ha vuelto a estar completo. Así que, mientras nos acercamos a la orilla del río en nuestras mentes, aquietemos nuestros corazones y escuchemos. La luna proyecta un camino pálido y brillante sobre el agua oscura. Los árboles en la orilla opuesta son siluetas oscuras y silenciosas. La noche está en calma, y entonces lo escuchas. Débilmente al principio, llevado por la brisa, un lamento de absoluta desesperación. Es un sonido que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Es el sonido de una madre buscando algo que nunca podrá recuperar. Es el lamento eterno y doloroso de La Llorona, comenzando su búsqueda nocturna una vez más. Pausa suave. La historia de La Llorona comienza, como muchas tragedias, con amor. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo colonial, vivía una joven de belleza asombrosa llamada María. Ella no era de cuna noble, venía de una familia humilde, local, pero su gracia y encanto eran reconocidos en toda la región. Ella era vibrante y llena de vida, y capturó la atención de muchos pretendientes. Sin embargo, María se enamoró profundamente de un apuesto y rico noble, un aristócrata español que estaba de visita en el pueblo. Su estatus, sus finas ropas, su encanto mundano, eran completamente embriagadores para ella. El noble estaba igualmente encantado por la belleza de María. La cortejó con grandes gestos y promesas apasionadas, cautivándola por completo.
Por un tiempo su historia de amor fue como un cuento de hadas. Él la colmó de afecto y regalos. A pesar de la vasta diferencia en su posición social, comenzaron una vida juntos. María le dio 2 hermosos hijos, 2 varones que eran todo su mundo. Por un tiempo, fueron una familia feliz, viviendo en una hermosa casa provista por el noble. María creyó que su felicidad estaba asegurada. Sin embargo, las convenciones de la sociedad eran estrictas y crueles. Su familia en España lo presionó para que se casara con una mujer de igual posición social y económica. Un matrimonio formal con una mujer local, de baja cuna como María, era simplemente impensable. El noble comenzó a distanciarse. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus promesas más vacías. El día que María siempre había temido finalmente llegó. El noble le dijo que tenía que irse. Regresaba a España para casarse con una dama rica y de título. Él proveería para María y los niños, le aseguró, pero su tiempo juntos había terminado. Para María, fue la completa destrucción de su mundo. Ella le había dado a este hombre su corazón, su honor y sus hijos. Su traición fue un golpe cruel que la dejó tambaleándose. Su mente nublada por dolor, humillación y rabia ardiente. Pausa suave. Consumida por una tormenta de emociones que no podía controlar, la mente de María se quebró. El amor que sentía por el noble se retorció en un odio venenoso. La alegría que sus hijos le habían traído una vez ahora estaba contaminada por el hecho de que ellos eran los hijos del hombre que tan casualmente había destruido su vida. Eran un recordatorio constante y doloroso del amor que ahora estaba perdido para siempre. Una idea oscura y terrible comenzó a formarse en las profundidades de su desesperación. Una idea nacida de la locura. Una tarde, en un arrebato de rabia desesperada e irreflexiva, tomó a sus 2 hijos pequeños y los llevó al río que fluía cerca del pueblo. Los niños, inocentes e inconscientes de la tempestad que rugía en el alma de su madre, probablemente la siguieron sin cuestionar, confiando en ella como cualquier niño lo haría. La luna estaba alta en el cielo, su luz fría reflejándose en las aguas oscuras y arremolinadas del río. El sonido de la corriente apresurada llenó el aire, un testigo poderoso e indiferente de la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. María se paró a la orilla del agua, su corazón un agujero negro de dolor. En ese momento de desesperación máxima, cometió el acto más antinatural que una madre puede cometer. Creyendo que una vida sin el nombre y la protección de su padre era una vida de vergüenza, o quizás simplemente queriendo infligir una herida al noble tan profunda como la que él le había infligido a ella, hizo lo impensable. Empujó a sus amados hijos al río de corriente rápida. La corriente era fuerte, y rápidamente arrastró a los pequeños niños, sus gritos de ayuda ahogados por el agua rugiente y la oscuridad de la noche. Había sacrificado a sus propios hijos a su dolor y rabia. Mientras los veía desaparecer en la oscuridad, la locura que la había atrapado comenzó a retroceder, reemplazada por una claridad horrible y aplastante para el alma. El peso total de su acto monstruoso cayó sobre ella. ¿Qué había hecho? Estos no eran símbolos de traición, eran sus hijos, lo único puro y bueno en su vida. Un grito de agonía pura brotó de su garganta, un sonido de un alma siendo partida en 2. Corrió frenéticamente por la orilla del río, con las manos extendidas, llamando a sus hijos, tratando de deshacer lo que nunca podría deshacerse. Pausa suave. En el momento en que el río se tragó a sus hijos, el mundo de María terminó. El acto, cometido en un fugaz momento de pasión insensata, inmediatamente dio paso a una vida de culpa insoportable. Corrió a lo largo de la orilla del río durante horas, durante días. Su voz se volvió ronca de tanto gritar sus nombres. Se metió en el agua fría, buscando frenéticamente, con la ropa rasgada, el cabello salvaje. La gente del pueblo, que alguna vez había admirado su belleza, ahora veían a una mujer completamente enloquecida por el dolor. Se negó a comer, se negó a dormir. Su único propósito era buscar a los niños que ella misma había condenado a una tumba acuática. Sus hermosos rasgos se volvieron demacrados y esqueléticos. Sus ojos, antes vibrantes, ahora eran pozos huecos de dolor infinito. Vagaba por el pueblo y las orillas del río día y noche, una figura fantasmal envuelta en el vestido blanco que había usado en aquella fatídica noche, que ahora estaba andrajoso y manchado.
Su constante y desgarrador llanto se convirtió en un sonido familiar y triste en el pueblo. «¡Ay, mis hijos!», gemía. «¡Oh, mis hijos!». Este grito no era solo una llamada, sino una confesión, una admisión eterna de su culpa y una súplica desesperada por un perdón que sabía que nunca podría recibir. Este tormento era toda su existencia. Buscó y lloró hasta que su cuerpo físico no pudo más. Después de una vida pasada en este purgatorio autoimpuesto de dolor, María finalmente se desplomó en la orilla del río donde había visto por última vez a sus hijos y murió. Pero su muerte no fue el fin de su sufrimiento. Su espíritu, cargado por el peso de su terrible pecado y el lazo inquebrantable del amor de una madre, no pudo encontrar descanso. Se le negó la entrada al más allá, condenada a permanecer en la tierra, atrapada en un bucle eterno de sus últimos y desesperados momentos. Su alma estaba ligada al lugar de su crimen y su dolor, el río. Inmediatamente después de su muerte, la gente comenzó a ver su aparición fantasmal. Veían una figura esbelta, con un vestido blanco, flotando a lo largo de la orilla del agua, siempre llorando, siempre buscando. Su espíritu fue condenado a repetir su búsqueda frenética e infructuosa por toda la eternidad. Se había convertido en la Llorona, la mujer que llora. Su castigo era buscar para siempre lo que había desechado, sentir para siempre el dolor de su pérdida, un dolor que la muerte misma no podía borrar. Pausa suave. La característica central y más definitoria de la Llorona es su eterna y desesperada búsqueda. Cada noche, desde el anochecer hasta el amanecer, su espíritu está condenado a vagar por las vías fluviales del mundo, buscando a los niños que perdió, las orillas de los ríos, las riberas de los lagos, a través de las tierras bajas húmedas y brumosas. La impulsa un propósito único y obsesivo: encontrar a sus hijos. Es una búsqueda sin esperanza, una penitencia que nunca terminará, porque nunca podrá recuperar lo que el río se llevó. Esta búsqueda inútil es la esencia misma de su maldición y su tragedia. Su presencia siempre va acompañada de su inconfundible y escalofriante grito. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Oh, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Este lamento no es un simple sonido. Se dice que es el sonido más triste que se puede escuchar. Lleva todo el dolor, la culpa y el anhelo del corazón roto de una madre. Quienes afirman haberlo escuchado, lo describen como algo que impregna el aire mismo, sintiéndose como si viniera de dentro de sus propias cabezas. Honestamente, es un sonido que te paraliza con una mezcla de piedad y terror, una transmisión directa de su agonía eterna. A diferencia del silbido engañoso del silbón, el grito de la Llorona es directo en su terror. Cuanto más cerca y más fuerte suena su llanto, más lejos está ella. Cuanto más débiles y distantes parecen sus gritos, más cerca está de ti. Este truco acústico sobrenatural añade una capa de pavor a su presencia. Una persona podría escuchar un sollozo débil y triste y descartarlo, solo para darse la vuelta y encontrar su figura fantasmal de pie justo a su lado. Su rostro una máscara de dolor, sus ojos vacíos buscando en los tuyos cualquier señal de sus hijos perdidos. Esta búsqueda eterna es una poderosa metáfora del duelo y la culpa no resueltos. La Llorona está atrapada en el momento de su mayor trauma, incapaz de seguir adelante. Representa la idea de que algunas acciones tienen consecuencias tan profundas que resuenan por la eternidad. Su búsqueda nocturna es un ritual de arrepentimiento, una representación de su dolor para una audiencia de los vivos. Es un recordatorio constante y fantasmal de que los lazos familiares, especialmente los de una madre y un hijo, ni siquiera la muerte o el acto mismo del asesinato, pueden romperlos por completo. Pausa suave. La aparición de la Llorona es una imagen grabada en la imaginación colectiva de Venezuela y de toda América Latina. Casi siempre se la describe como una mujer alta, esbelta, vestida con un largo vestido blanco. Esta prenda blanca es significativa. Podría ser el vestido que llevaba la noche de la tragedia, o podría ser un vestido de novia, que representa el matrimonio que le fue negado. En cualquier caso, el vestido blanco la hace destacar contra la oscuridad de la noche, un faro de tristeza crudo y etéreo. Su rostro suele estar oculto, ya sea por un velo, cubierto por su largo y suelto cabello negro, o simplemente indistinto, como si estuviera hecho de niebla. En algunas versiones, aquellos que tienen la mala suerte de ver su rostro se encuentran con una vista aterradora. En lugar de los hermosos rasgos de María, ven un rostro horripilante y esquelético con cuencas de ojos vacías de las que fluyen lágrimas fantasmales.
En otras versiones, no tiene rostro en absoluto, solo una superficie lisa y en blanco. Esta falta de rasgos claros la convierte en una figura universal de dolor, un lienzo en el que cualquiera puede proyectar sus propios miedos a la pérdida. Se la ve con mayor frecuencia cerca de cuerpos de agua, el elemento que está intrínsecamente ligado a su historia. El río es tanto el escenario de su crimen como la tumba de sus hijos, y su espíritu está para siempre ligado a él. Se la ve deslizándose silenciosamente a lo largo de las orillas del río, a veces incluso caminando sobre la superficie del agua misma. Sus movimientos se describen como fluidos y antinaturales, como si fuera llevada por una corriente invisible o una brisa triste. No camina como una persona viva, flota, se desliza, un ser desvinculado de las leyes de la física, retenido en la tierra solo por el peso de su dolor. Encontrarse con ella es una experiencia escalofriante. A menudo hay una caída repentina de temperatura, un frío pavor que precede su llegada. El aire se vuelve pesado, y todos los sonidos normales de la noche se callan, los grillos, las ranas. No es un espíritu agresivo como la Sayona. Probablemente ni siquiera te notará, tan consumida está por su búsqueda. Pero ser testigo de su infierno privado, ver su forma fantasmal y escuchar su agonizante grito de cerca. Se dice que es una experiencia tan aterradora que puede dejar a una persona sin habla y temblando durante días. Pausa suave. Aunque la Llorona está mayormente perdida en su propio dolor, su leyenda sirve como un poderoso cuento de advertencia, especialmente para los niños. Durante siglos, los padres han usado su historia para evitar que sus hijos se alejen solos, particularmente de noche o cerca de cuerpos de agua peligrosos. Estén en casa antes del anochecer, advertirían, o la Llorona podría atraparlos. La historia cuenta que en su estado desesperado y confuso, la mujer que llora a veces confunde a un niño vivo con uno de sus propios hijos perdidos. En este caso, podría intentar arrebatar al niño y arrastrarlo, con la esperanza de finalmente terminar su búsqueda. Este aspecto de la leyenda la convierte de una figura trágica en una amenaza genuina. El miedo a ser llevado por la Llorona fue un disuasivo muy real y efectivo para generaciones de niños. Les enseñó a respetar los límites establecidos por sus padres y a desconfiar de los peligros que acechan en la oscuridad, especialmente cerca de ríos y lagos. La historia le da una cara y un nombre al peligro muy real de ahogarse, personificando la amenaza de una manera que una simple advertencia nunca podría. El río no es solo agua, es el dominio de la Llorona, un lugar donde su dolor puede volverse peligroso. Sin embargo, la advertencia no es solo para los niños, también es para los padres. La historia de la Llorona es el último cuento de fracaso parental, un ejemplo horrible de lo que puede suceder cuando un padre daña a su propio hijo. Su sufrimiento eterno sirve como un sombrío recordatorio de la sagrada responsabilidad de la paternidad. Subraya la importancia de proteger y cuidar a los hijos por encima de todo. La leyenda advierte implícitamente contra permitir que el drama personal, la ira o la desesperación dañen las vidas inocentes que están a tu cuidado. Su llanto interminable es el sonido del arrepentimiento final de un padre. De esta manera, la Llorona funciona como guardiana de la familia, aunque aterradora. Impone toques de queda para los niños y sirve como brújula moral para los padres. Su trágica historia refuerza el profundo valor cultural que se le da a la familia y el vínculo sagrado entre madre e hijo. Es una figura compleja, una asesina, pero también una víctima, una amenaza, pero también una advertencia. Su grito lastimero que resuena en la noche es un lamento por sus propios hijos perdidos, pero también es una súplica fantasmal para que todos los vivos abracen a sus propios hijos y nunca los suelten. Pausa suave. En Venezuela, la leyenda de la Llorona está muy entretejida en la geografía del país. Aunque la historia principal sigue siendo la misma, a menudo se adapta a lugares específicos, uniéndose a ríos y cuerpos de agua concretos, lo que la hace sentir más cercana y real. La gente señalará una curva particular en el río Orinoco o una laguna específica en los llanos y dirá, ahí es donde más se la escucha. Esta unión del mito a lugares físicos le da un poderoso sentido de pertenencia. Transforma el paisaje, dándole una capa de historia sobrenatural y una constante y persistente sensación de misterio y tristeza. Las vastas llanuras, o llanos, con sus incontables ríos y lagunas estacionales, son un escenario principal para los cuentos de la Llorona en Venezuela. Los llaneros, que viven muy cerca de estas aguas,
tienen un profundo y duradero respeto por la leyenda. Para ellos, su llanto es tan parte del sonido natural de la noche como el llamado de un animal. Cuentan historias de pescadores que han visto su figura fantasmal en la orilla opuesta, o de ganaderos que han visto a sus rebaños asustarse por su repentino y triste lamento. Su presencia es una parte aceptada, aunque temida, de su mundo. La leyenda también se adapta a su entorno. En algunas regiones amazónicas de Venezuela, su historia se mezcla con mitos indígenas locales sobre espíritus del agua y protectores de los ríos. Ella no es solo un fantasma de una tragedia de la época colonial, sino un espíritu más antiguo y elemental, una parte del alma misma del agua. Su llanto se interpreta como una advertencia contra la contaminación de los ríos o la pesca excesiva. En este contexto, se convierte en una guardiana del medio ambiente. Su tragedia personal se expande para incluir una pena por el daño hecho a la naturaleza. Esta capacidad de adaptación es lo que ha permitido que la leyenda de La Llorona perdure con tanta fuerza. No es una historia estática ambientada en un pasado lejano y genérico. Es un mito vivo que sigue evolucionando y uniéndose al mundo real y tangible de las personas que lo cuentan. Se convierte en parte de su hogar, su tierra y su identidad. Los ríos de Venezuela no son solo cuerpos de agua. Son conductos para la memoria y el mito, llevando para siempre el eco triste del llanto de una madre, una historia que fluye tan incesantemente como la corriente misma. Pausa suave. A medida que dejamos las brumosas orillas del río, el sonido del llanto de La Llorona se desvanece en la distancia. Su historia, a diferencia de la de El Silbón, la Sayona, no nos deja con una sensación de miedo justificado, sino con una profunda y persistente tristeza. Ella es el fantasma de un terrible error, un alma aprisionada por un solo e irreversible momento de desesperación. Su leyenda habla de las experiencias humanas universales, el amor, la traición, el dolor y el arrepentimiento. Explora las aterradoras profundidades del amor de una madre y las horribles consecuencias cuando ese amor se hace pedazos y se retuerce hasta convertirse en lo opuesto. Su grito, «Ay, mis hijos», es más que un simple lamento fantasmal. Es el grito de cada padre que alguna vez ha temido por la seguridad de sus hijos. Es el sonido de la pérdida definitiva, un dolor tan profundo que trasciende la frontera entre la vida y la muerte. Su historia sirve como una oscura nana, una triste melodía cantada por el propio río. Es un cuento que nos advierte que valoremos a nuestros seres queridos, que tengamos cuidado con el fuego consumidor de los celos, la desesperación, y que pensemos en las consecuencias de nuestras acciones, que a veces pueden extenderse hasta la eternidad, creando fantasmas que nunca pueden encontrar el camino a casa. Que la historia de la mujer que llora sea un recordatorio del poder de la compasión. Aunque su acto fue monstruoso, su sufrimiento es eterno. Es una figura que merece tanto miedo como lástima. Su leyenda ha sobrevivido durante siglos, no solo porque da miedo, sino porque es profunda y trágicamente humana. Toca una parte fundamental de nuestro paisaje emocional, obligándonos a confrontar la posibilidad de un dolor tan inmenso que podría tragarse el mundo. Es un testimonio del poder duradero de una historia para transmitir las penas más profundas del corazón humano. Ahora, deja que la imagen de la mujer de blanco se disuelva. Deja que sus gritos sean reemplazados por el suave y rítmico sonido de tu propia respiración. Estás a salvo en tu cama, lejos de los fríos y brumosos ríos de su búsqueda eterna. Permite que la tristeza de su cuento te inunde y luego retroceda, dejando solo la tranquila quietud de la noche. Es hora de dejar ir las penas de los demás y encontrar tu propio descanso pacífico. Que tu sueño sea profundo y que tus sueños estén libres de cualquier sonido de llanto. Nuestro viaje nos lleva ahora a las tierras cálidas y húmedas de la cuenca del río Magdalena. Un lugar donde las vidas de las personas están inextricablemente ligadas a las amplias y fluidas aguas. Llegamos a un pequeño y animado pueblo fluvial. Un lugar como San Fausto, bullicioso con la actividad de pescadores, comerciantes y familias. En pueblos como este, el río lo es todo. Es una carretera, una fuente de alimento, un lugar para lavar y un patio de recreo para los niños. El río da vida, pero también alberga peligros. Sus turbias profundidades son el hogar de peces, pero también de caimanes, reptiles poderosos que imponen respeto y miedo. En este mundo, una nueva leyenda toma forma, una que no nace del dolor o la venganza, sino de la curiosidad desenfrenada. Esta es la historia del hombre caimán, el hombre caimán.
Esta leyenda habla de un hombre que no era un monstruo o un pecador en el sentido tradicional. No lo impulsaba la rabia ni los celos. En cambio, estaba consumido por un deseo muy humano y muy peligroso: el deseo de ver lo prohibido. Su nombre era Saúl Montenegro y era un pescador, conocido en todo su pueblo por ser un coqueto jovial y algo descarado. Amaba a las mujeres y especialmente le encantaba observar a las encantadoras damas del pueblo mientras bajaban al río a bañarse. Esta era una práctica común, un ritual diario en un lugar donde las casas no tenían plomería moderna. Las mujeres se reunían en una curva específica del río, un lugar apartado donde se sentían seguras para disfrutar del agua fresca, sus risas y charlas llenando el aire. Saúl, sin embargo, no se contentaba con simplemente imaginar la belleza de las mujeres bañándose. Quería verlo por sí mismo, de cerca, sin ser detectado. Esta obsesión comenzó a consumirlo. Descuidaba sus deberes de pesca, pasando su tiempo tratando de encontrar un escondite en la densa vegetación a lo largo de la orilla del río. Pero las mujeres eran cuidadosas y siempre era descubierto y ahuyentado, su reputación como mirón creciendo con cada intento fallido. Su deseo no era malicioso en su propia mente. Lo veía como una curiosidad inofensiva, aunque traviesa. No deseaba dañar a las mujeres, solo admirarlas en secreto, un voyeur impulsado por un apetito insaciable por la vista prohibida. Esta ardiente curiosidad lo puso en un camino que lo alejaría del mundo humano y lo llevaría a una existencia extraña y solitaria. Su historia es un cuento de advertencia, pero de un tipo diferente. No se trata de fidelidad o respeto familiar, sino de los peligros de entrometerse con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Advierte contra el uso de medios antinaturales para satisfacer deseos egoístas. El viaje de Saúl Montenegro de un simple pescador a una criatura legendaria es extraño y trágico, una historia que perseguiría para siempre las aguas del río que llamaba hogar, convirtiéndolo en un residente permanente y misterioso de sus profundidades. Nuestro viaje por el mundo espectral de Venezuela nos ha llevado hasta ahora por paisajes de miedo, venganza y dolor. Hemos caminado con el hijo maldito en las llanuras, huido de la furia celosa de una mujer despreciada, escuchado el llanto interminable junto al río y atestiguado la prisión acuática del hombre caimán. Pero no todos los espíritus que perduran en el folclore venezolano son figuras de terror. Algunos son faros de esperanza, protectores de los débiles, fuentes de milagros. A medida que viajamos de regreso a las vastas llanuras, encontramos un tipo diferente de leyenda. Esta no es una historia para mantenerte despierto con miedo, sino una que podría traer una sensación de consuelo y maravilla. Esta es la historia de el ánima de Taguapire, el alma del árbol de Taguapire. Esta leyenda nos presenta a un espíritu benévolo, un alma que permanece en la tierra no por una maldición o un acto de violencia, sino por un deseo desinteresado de ayudar a los demás. Este es el espíritu de un joven que, a través de un acto de profundo amor y sacrificio, se entrelazó con la vida de un árbol sagrado. A diferencia de las otras figuras que hemos conocido, este espíritu no busca castigar ni atormentar. En cambio, ofrece consuelo, concede deseos y proporciona ayuda a los pobres y desesperados que buscan su ayuda. Es una historia que habla de la profunda conexión espiritual entre la gente de las llanuras y la tierra que habitan. El ánima, o alma, reside dentro de un árbol de Taguapire específico, un tipo común en la región, conocido por su resistencia y profundas raíces. Este árbol en particular, sin embargo, es más que una simple parte del paisaje. Se ha convertido en un santuario, un lugar sagrado donde los mundos natural y sobrenatural se encuentran. Gente de todas partes viaja para visitarlo, dejando ofrendas y oraciones con la esperanza de recibir un milagro. La historia de cómo este árbol se convirtió en el recipiente de un espíritu servicial es una historia de amor fraterno, enfermedad trágica y un sacrificio que trascendió la muerte misma, convirtiendo un simple árbol en un poderoso símbolo de fe. Prepárate para escuchar una leyenda que cambia nuestro enfoque de la oscuridad a la luz. Esta es una historia que destaca la bondad que se puede encontrar dentro del espíritu humano y la creencia de que tal bondad puede dejar una marca duradera y positiva en el mundo. Es una historia que ha traído esperanza a innumerables personas, un susurro de bondad en las mismas llanuras que están obsesionadas por la maldición del silbador. Acerquémonos al sagrado árbol de Taguapire
y escuchemos la gentil historia del alma benévola que vive entre sus ramas. Una historia de un espíritu que eligió quedarse para ayudar. Pausa. A medida que nuestro viaje por los misteriosos paisajes del folclore venezolano llega a su fin, los susurros de la noche comienzan a desvanecerse. Hemos viajado lejos, desde las desoladas llanuras de El Silbón, desde las brumosas orillas del río de La Llorona, desde los solitarios caminos embrujados por la Sayona, hasta las abundantes aguas que se convirtieron en la prisión del hombre caimán. Incluso encontramos un momento de consuelo bajo las ramas de un árbol sagrado, con el ánima de Taguapire. Cada historia ha sido una ventana a un rincón diferente del alma venezolana, un eco único del profundo y resonante pasado del país. Ahora, en los momentos tranquilos antes de dormir, es tiempo de reflexionar sobre el camino que hemos recorrido juntos. Estos cuentos, transmitidos a través de innumerables generaciones, son más que simples relatos aterradores de fantasmas y monstruos. Son la memoria viva y palpitante de un pueblo. Son los miedos, esperanzas, valores y creencias colectivas de una nación, a los que se les ha dado forma y voz. Hemos escuchado el escalofriante silbido de la penitencia eterna de un hijo, un sonido que advierte contra la falta de respeto y la violencia dentro de la familia. Hemos sentido la rabia ardiente de una mujer consumida por los celos, un cuento de advertencia sobre el poder destructivo de la sospecha. Hemos escuchado los sollozos desgarradores del dolor interminable de una madre, un lamento que habla del profundo dolor de la pérdida y la santidad del amor de un padre. Cada leyenda nos ha ofrecido una textura emocional diferente. Hemos sentido el frío pavor de un encuentro con lo sobrenatural, la profunda tristeza de un destino trágico, la extraña maravilla de una transformación mágica y el gentil calor de la esperanza en la historia de un espíritu benévolo nacido del amor fraterno. Estas historias no son solo sobre los espíritus mismos, son sobre nosotros. Son sobre las emociones que nos impulsan, las líneas morales que trazamos y las formas en que intentamos dar sentido a un mundo que a menudo es misterioso e impredecible. A medida que estos ecos se asientan en tu mente, deja que se transformen de cuentos de terror en semillas de contemplación. Considera las verdades humanas que se encuentran en el corazón de cada mito. La maldición de El Silbón es una historia sobre las devastadoras consecuencias de la ira. La venganza de la Sayona es una fábula sobre el veneno de los celos. La tragedia de La Llorona es una profunda meditación sobre el duelo y el arrepentimiento. El destino del hombre caimán es una lección sobre los peligros de la obsesión. Y la bendición del ánima de Taguapire es un testimonio del poder perdurable del amor desinteresado. Estas son las lecciones que perduran mucho después de que el miedo ha disminuido. Pausa suave. Las leyendas que hemos explorado esta noche son hilos esenciales en el vibrante y complejo tapiz de la identidad venezolana. No son solo historias, son artefactos culturales tan importantes como cualquier monumento o texto histórico. Revelan la fusión única de influencias que dio forma al carácter de la nación a lo largo de los siglos. En los miedos y creencias que animan estos cuentos, podemos ver la rica interacción de lo indígena, lo europeo y lo africano. Este sincretismo es el alma misma del folclore venezolano, creando una mitología que es enteramente propia, arraigada en la historia y la geografía de la tierra. La influencia indígena está presente en la profunda conexión con la naturaleza, espíritus en los árboles, espíritus en los ríos, espíritus en los animales. El hombre caimán, el ánima de Taguapire, respeto por el poder de la tierra y un mundo espiritual entrelazado con el físico. Ecos de los habitantes originales, montañas, ríos, bosques vivos con significado. Del período colonial español, heredamos temas de moralidad católica, pecado, castigo. Conceptos, maldiciones, penitencia eterna, juicio divino. El Silbón, la Sayona, la Llorona. Estas leyendas funcionan como sermones sobrenaturales, imponiendo normas sociales, honor familiar, fidelidad matrimonial, respeto por la autoridad religiosa y parental. Reflejos de ansiedades y rígidos códigos morales durante la colisión cultural. La influencia africana se siente en la vitalidad de la narración, la creencia en la magia y la transformación, espíritus que se relacionan con los vivos. Pactos con hechiceros, el poder de las maldiciones habladas, una presencia sobrenatural tangible en la vida cotidiana.
Estos elementos resuenan con las tradiciones espirituales africanas entretejidas en la cultura venezolana. Esta mezcla da a las leyendas su profundidad y poder perdurable, haciéndolas un verdadero reflejo de la multifacética identidad venezolana. Pausa suave. Aunque estas historias se presentan a menudo como relatos para infundir miedo, su verdadero propósito es mucho más profundo y constructivo. Son recipientes de sabiduría, portadores de conocimiento comunitario y guía moral, encubiertos con el ropaje dramático de lo sobrenatural. El miedo que generan no es un fin en sí mismo, es una herramienta, un gancho poderoso para asegurar que la lección central de la historia no solo se escuche, sino que se recuerde. Una simple advertencia para respetar a tus padres se olvida fácilmente, pero la imagen aterradora de El Silbón, cargando los huesos de su padre, queda grabada en la mente para siempre, haciendo que la lección sea inolvidable. Estas leyendas funcionan como una brújula moral colectiva, ayudando a navegar las complejidades de las relaciones humanas y las responsabilidades sociales. Proporcionan ilustraciones claras y dramáticas de las consecuencias de las acciones negativas. Enseñan moderación al mostrar el destino del borracho que se encuentra con El Silbón. Defienden la fidelidad al revelar la monstruosa verdad detrás de la belleza de la Sayona. Santifican el papel de los padres al compartir la tristeza infinita de la Llorona. De esta manera, las historias refuerzan los valores que se consideran esenciales para la armonía y estabilidad de la comunidad. Más allá de sus lecciones morales, estos relatos también tienen un propósito psicológico. Le dan un nombre y una forma a nuestras ansiedades más profundas. El miedo a la oscuridad, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a las consecuencias de nuestros propios errores. Estos son miedos humanos universales. Las leyendas toman estas ansiedades abstractas y las encarnan en figuras concretas. Al crear personajes como la Llorona, al crear personajes como El Silbón, la cultura proporciona una forma de confrontar y procesar estos miedos en un entorno narrativo controlado. Hablar de la Sayona es una forma de hablar de celos y traición, sin tener que mencionar experiencias personales, lo que permite una catarsis comunitaria. Estas historias también enseñan una valiosa lección sobre la humildad. Nos recuerdan que no somos todopoderosos, que existen fuerzas en el mundo, ya sean naturales o sobrenaturales, que están más allá de nuestro control y comprensión. El destino del hombre caimán es la fábula definitiva sobre los peligros de la soberbia, una advertencia contra la creencia de que podemos torcer las reglas del mundo a nuestra voluntad sin consecuencias. Este sentido de humildad, este respeto por lo misterioso y lo desconocido, es una forma de sabiduría que fomenta la precaución, la reflexión y una apreciación más profunda por el delicado equilibrio de la vida. Pausa suave. Esta noche, hemos experimentado de primera mano el poder duradero de la narración de cuentos. Durante siglos, antes de la palabra escrita, antes de la televisión, antes del Internet, las historias eran la forma principal en que se registraba la historia, se enseñaban lecciones y se preservaban las culturas. Las leyendas que hemos escuchado son un vínculo directo con esa antigua tradición oral. Han sobrevivido por generaciones, pasadas de abuelo a nieto, susurradas alrededor de fogatas, contadas en habitaciones oscuras, precisamente porque son muy efectivas para capturar la imaginación humana. Su poder reside en su capacidad para entretener, asustar, enseñar, conectarnos. En nuestro mundo moderno, que está tan saturado de información y contenido digital efímero, estas viejas historias ofrecen algo profundamente diferente. Ofrecen una conexión con un lugar específico y una cultura específica, las llanuras, los ríos, los pueblos de Venezuela. Escucharlas es un acto de preservación cultural, una forma de mantener viva la llama de la tradición. Cada vez que contamos o escuchamos estos cuentos, nos convertimos en parte de su larga historia, otro eslabón en la cadena que se remonta a la noche de los tiempos. Además, estas historias nos invitan a usar nuestra propia imaginación, un músculo que quizás está subutilizado en nuestro mundo visual. Mientras escuchabas esta noche, tu mente creó sus propias imágenes, tu propia versión de la figura demacrada de El Silbón, tu propia imagen de la aterradora transformación de la Sayona. Esta participación activa es lo que hace que la narración sea una experiencia tan personal y poderosa. La historia es una colaboración entre el narrador y el oyente, un evento único que ocurre en el teatro de la mente. Es un acto creativo que despierta una sensación de asombro y posibilidad.
La persistencia de estas leyendas también muestra que, a pesar de todo nuestro progreso científico y avance tecnológico, hay una parte de la psique humana que todavía anhela el misterio, la magia, un mundo que es más de lo que parece en la superficie. Todavía necesitamos historias que nos ayuden a explorar las grandes preguntas de la vida, la muerte, el amor y la moralidad. Estos cuentos, con sus fantasmas y sus monstruos, proporcionan un lenguaje atemporal para discutir estos temas profundos. Demuestran que una buena historia, una que toca verdades humanas fundamentales, nunca envejece realmente. Simplemente espera en las sombras a que llegue un nuevo oyente. Pausa suave. Mientras te preparas para dormir, comprende que ahora eres un guardián de estas historias. Las has invitado a tu mente y, de alguna manera, se han vuelto parte de ti. Ya no son solo cuentos abstractos de tierras lejanas, son experiencias que has vivido en tu imaginación. Has caminado por los llanos y oído el silbido. Te has parado junto al río y oído el llanto. Este es el regalo de contar historias. Nos permite vivir 1000 vidas, viajar a incontables lugares y aprender de experiencias que no son nuestras. Puedes llevar estas leyendas contigo como algo más que solo cuentos de miedo. Llévalas como recordatorios de la complejidad de la naturaleza humana. Cuando sientas que la ira sube, quizás un eco débil del silbido de El Silbón te recuerde la necesidad de paciencia y respeto. Cuando escuches un chisme malicioso, quizás la tragedia de la Sayona te sirva como advertencia contra creer mentiras que pueden envenenar el corazón. Estas historias pueden convertirse en parte de tu propio paisaje interior, una colección de fábulas y arquetipos que pueden ofrecerte perspectiva y guía en tu propia vida. El acto de escuchar esta noche también ha sido un acto de conexión. Te has conectado con una cultura, con una historia y con las incontables personas que han contado y escuchado estas mismas historias durante siglos. Has participado en un ritual humano atemporal. En un mundo que a menudo puede sentirse fragmentado y desconectado, esta experiencia compartida es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad común. Todos compartimos los mismos miedos y esperanzas fundamentales, y todos recurrimos a las historias para darles sentido. Ahora estás conectado con la gran familia global de oyentes de historias. No temas si las imágenes o los sonidos de estos cuentos permanecen en tu mente. Eso es simplemente una señal de que han hecho su trabajo. Han agitado tu imaginación y te han tocado a un nivel más profundo. Deja que se asienten, como el sedimento en el fondo de un río, convirtiéndose en una parte tranquila de tu comprensión del mundo. El propósito nunca fue dejarte con pesadillas, sino enriquecer tu mundo interior, añadir nuevos colores y texturas al lienzo de tu imaginación y dejarte con una apreciación más profunda de la magia y el misterio que las historias traen a nuestras vidas. Pausa suave. Y así, nuestro tiempo juntos por esta noche llega a su final, tranquilo y silencioso. El último eco ha desaparecido y la última sombra se ha retirado. Hemos viajado por el corazón de la leyenda venezolana. Ahora volvemos al santuario pacífico de tu propia habitación, al consuelo de tu propia cama. El mundo de los espíritus y las maldiciones está sellado una vez más dentro del reino de la historia. La única presencia ahora es el ritmo suave de tu respiración, el latido constante de tu corazón. Es hora de dejar ir y abrazar la profunda paz del descanso que se avecina. Gracias por compartir este tiempo conmigo, por prestarme tu oído y tu imaginación. Ha sido un honor ser tu guía a través de estos misteriosos y sagrados cuentos. La narración es un acto compartido. Sin un oyente, una historia son solo palabras silenciosas. Has dado vida a estas leyendas esta noche simplemente escuchando. Que la sabiduría de estos cuentos se asiente suavemente en tu subconsciente. Que sus elementos más oscuros se disuelvan, dejando solo una sensación de asombro. Deja que las tensiones del día liberen su control sobre ti. Deja que los fantasmas de la noche liberen su control también. Siente tu cuerpo volverse pesado y cálido, hundiéndose en tu cama. Siente tu mente volverse tranquila y quieta, como un lago en calma a medianoche, reflejando estrellas pacíficas. Estás a salvo. Estás en paz. Las historias han terminado. Ahora es tu momento de descansar, rejuvenecerte y viajar a tu propio mundo de sueños. Buenas noches. Duerme bien. Deja que el silencio de la noche sea tu última y relajante nana. Que tus sueños sean dulces.
Que tu descanso sea profundo. Que despiertes renovado y revitalizado, llevando la tranquila magia de la noche dentro de ti. Hasta que nos volvamos a encontrar para otro viaje, descansa en paz. Buenas noches. Que sueñes con los angelitos.